Hola, muy buenos días a todos. Para mí es un honor y un privilegio participar en este primer Congreso Internacional de Arte e Innovación Educativa en las Enseñanzas Regladas, organizado por la Universidad Rey Juan Carlos. Os doy la bienvenida a todos a mi comunicación, en la que tendré el gusto de hablaros de las claves del éxito del modelo educativo norteamericano en el campo de la música y de las artes escénicas. Mi nombre es Yagoba Santos, actualmente soy doctorando por la Universidad Politécnica de Madrid y llevo trabajando como músico profesional los últimos 15 años. He tenido la suerte de conocer muchas culturas, muchos países, muchos individuos e ideas sobre educación, y en concreto me he interesado por el modelo educativo norteamericano, sobre todo porque soy a su vez egresado por dos instituciones de dicho país: Berklee College of Music, ubicado en Boston, Massachusetts, y NYU Steinhardt University, ubicado en la Universidad de Nueva York. Y lo cierto es que desde un primer momento atisbé un modelo educativo muy diferente al que venía acostumbrado en España, que por supuesto previamente estudié aquí, y atisbé un modelo educativo que en resumidas cuentas, y como os hablaré a continuación, es mucho más práctico, con el enfoque en el alumno, donde se potencia el pensamiento crítico por parte del mismo, donde existe una relación docente-alumno en lo que ellos denominan el mentoring, con un modelo de financiación muy diferente al español, también legislativo, y que genera, en última instancia, que es lo más importante a mi juicio, un nivel de empleabilidad muy alto. Me gustaría como introducción comenzar a hablar del punto en el que nos encontramos en España. Es un punto de inflexión importante, un cambio a nivel histórico que viene dado por esa nueva ley aprobada recientemente por el Ministerio de Cultura, la nueva Ley de Enseñanzas Artísticas, que pretende elevarlas a la categoría de profesionales universitarias, ¿no? Y universitarias. Una realidad que afectará a 140.000 alumnos, 14.000 docentes y a todos los centros, por supuesto, y profesionales del sector. Como sabemos, el sector artístico en España es un, vector económico importante, tiene un potencial socioeconómico y cultural importante. Sin embargo, nos encontrábamos con unas enseñanzas artísticas que, según el Ministerio de Cultura, estaban en tierra de nadie, ¿no? Y de hecho, según el propio Ministerio, no se adecuaban a la realidad de un sector que por supuesto es cambiante, y dado que no había experimentado un cambio legislativo en los últimos 30 años, evidentemente está obsoleto en relación a la realidad que estamos viviendo. Y es que estamos hablando en pleno año 2023 de unas enseñanzas artísticas que van a formar parte de las universidades, pero fijaros, en Estados Unidos las enseñanzas artísticas comienzan a fraguarse ya en la Revolución Industrial a finales del siglo XIX y comienzan a tomar cuerpo siguiendo cánones, específicamente artísticos, a partir del año 1900, gracias a todo el corpus teórico que se creó con filósofos como el propio John Dewey y su Learning by Doing, del que hablaremos en la comunicación. Un modelo educativo, o un país como Estados Unidos, que cuenta con 1.830 instituciones que ofrecen o imparten enseñanzas relacionadas con el arte. Un sector, por otro lado, que supone el 4% del Producto Interior Bruto del país. Estamos hablando de 704 billones de dólares anuales, que es lo que generan el sector artístico en Estados Unidos, y conscientes de ello, el gobierno norteamericano, las instituciones tienen un modelo de financiación muy particular en el sentido de apoyar estas enseñanzas, y tienen, un gasto que supera los 2 billones de dólares, ¿no? Por supuesto, en España estas cifras son muchísimo menores. ¿Y por qué esto es así? Pues fijaros, en primer lugar, primer rasgo de la educación norteamericana es su alto grado de empleabilidad, y la empleabilidad supone que lo que el alumno estudia en la universidad está directamente relacionado con las labores que va a realizar a posteriori en el mercado laboral. España, sin embargo, a pesar de ser uno de los principales de los países de la OCDE en generar egresados universitarios, es decir, un país muy generoso en ofrecer títulos, en emitir títulos universitarios, estamos hablando de España como el quinto país, empezando por la cola, en nivel de empleabilidad, o dicho de otra manera, en nivel de infraempleo, donde un alumno egresado por una institución española, y en especial en el ámbito artístico, no va a realizar labores que impliquen la capacidad que ha adquirido durante sus años de estudios universitarios.
Otro de los rasgos característicos es el prestigio que tienen las universidades norteamericanas. ¿Por qué este prestigio? Pues porque se sitúan sus universidades, como digo, en los primeros puestos de los rankings internacionales. Son datos objetivos, innegables, rankings como el ranking de Shanghai, publicado por última vez en el 2022, o el ranking QS también en el ámbito de las enseñanzas artísticas, donde existe un claro dominio norteamericano, a pesar de que también es cierto que las universidades asiáticas, en concreto las chinas, están ganando terreno en detrimento de las universidades europeas. Unos rankings donde, por ejemplo, las universidades españolas no aparecen entre las 150 primeras, que es efectivamente lo que refleja un modelo educativo con un amplio margen de mejora. Este prestigio de las universidades norteamericanas lo que ocasiona es que cualquier estudiante a nivel internacional quiera estudiar allí, porque quiere que se le asocie a ese prestigio, quiere pertenecer a esa marca, de alguna manera que en su currículum aparezca esa marca que luego le va a generar ese empleo, ¿no? Y es que hay una cosa clara, que estos rankings internacionales no reflejan el índice de satisfacción estudiantil. Lo que está claro es que un nivel bajo de empleabilidad o un nivel alto, que es lo mismo de infraempleo, sí genera insatisfacción por parte del estudiante, o de alguna manera la percepción de que ha percibido una calidad baja, digamos, a nivel educativo, ¿no? Y estos índices, en Estados Unidos, por ejemplo, existe un índice que se llama el Gallup-Purdue Index, que sí que hace alusión al índice de satisfacción estudiantil. Y tenemos que hablar aquí de una de las principales críticas que se le hace al modelo norteamericano, que es su alto nivel de privatización, estamos hablando de la educación superior, y digamos, el alto coste de sus matrículas. Estamos hablando, por ejemplo, en Berkeley, una matrícula anual está en torno a los $45.000, en NYU supera los $70.000 y en una universidad como Harvard puede superar hasta los $100.000. ¿Esto qué es lo que ocasiona? Evidentemente un gran endeudamiento por parte de los alumnos y sus propias familias. Un endeudamiento que, por ejemplo, en el año 2015 superó el 1,2 trillones de dólares. Estamos hablando de un endeudamiento individual de más de $35.000 por parte de un 70% del alumnado y un nivel de endeudamiento que supone efectivamente el nivel de endeudamiento privado, el índice de deuda privada mayor del país. Este índice Gallup-Purdue Index nos decía que generaba un nivel de insatisfacción creciente durante los primeros años de universidad por parte de los alumnos debido a esa carga económica a la que tenían que hacer frente, pero un nivel de insatisfacción que se va reduciendo a medida que el alumno, el estudiante, se incorpora al mercado laboral y ve satisfechas todas, digamos, sus aspiraciones laborales, ve cómo consigue empleo con facilidad, progresa profesionalmente y ve efectivamente cómo la calidad educativa que ha percibido está relacionada con el mercado. Y de esa manera el índice de satisfacción estudiantil supera muy ampliamente el 60% según este índice a medida que el alumno avanza en su carrera universitaria. Y es que estas enseñanzas que percibe el alumno están basadas en los conceptos de John Dewey, en el Learning by Doing de 1938, que es el aprender haciendo. Y esto nos está hablando de la practicidad de las enseñanzas. No unas enseñanzas, digamos, de índole teórico, que luego poco valor van a tener en el mundo real, si eso no va compaginado de una práctica, de un rodaje. Y sobre todo, si estas universidades no tienen un contacto directo con estas empresas, con las necesidades que tienen las empresas. Y si hay algo que caracteriza a las instituciones norteamericanas, es su relación directa con las compañías, con las empresas, a través de sus gestores, presidentes, profesores, etcétera, etcétera, de sus colaboraciones con diversas instituciones, protocolos, etcétera. Y eso es lo que el alumno percibe como de calidad, porque está ya teniendo en cuenta su futuro, están planificando su futuro y su éxito profesional. Como digo, esta teoría del aprender haciendo, que sitúa al alumno en la primera plana del aprendizaje. El alumno no es un sujeto pasivo que percibe como un actor secundario la información por parte del profesor, sino que es protagonista, es el agente, como digo, principal en el proceso de aprendizaje. El profesor es lo que denominan ellos un co-learner, un aprendiz más. Sí que es una guía para el alumno, pero al final y en última instancia sitúan en el centro de la escena al alumno. Y esto es lo que caracteriza al modelo educativo de Estados Unidos, el aprender haciendo, que se manifiesta también en un plan de estudios efectivo, adecuado a las necesidades del mercado y adaptado a los intereses del alumno.
un reclutamiento además del alumno que va en relación a lo que se está dando, es decir, un plan de estudios que refleja la necesidad del mercado y por otro lado unas instituciones que se preocupan de reclutar a los mejores alumnos. Pero cuando hablamos de los mejores no estamos hablando necesariamente de los mejores expedientes académicos como se hace en España con la media de bachiller y selectividad, sino que un nivel de reclutamiento o un proceso de reclutamiento basado en lo que llaman ellos el conocimiento real, el nivel real. Es decir, tú quieres entrar a la Universidad de Berkeley, yo recuerdo, por ejemplo, cuando entré, cómo tuvimos que hacer un examen musical, tanto práctico, con grabación de determinados temas, como a nivel teórico de armonía, composición, etc. Y no tenían en cuenta, o por lo menos tan en cuenta, el hecho de que tú, por ejemplo, tuvieras una buena nota de selectividad de bachiller, o incluso que tuvieras estudios musicales previos, ¿no? De hecho, el presidente de Berkeley, mejor dicho, el expresidente de Berkeley manifestó hace poco en una entrevista que justamente estas pruebas de nivel se hacen para captar a esas inteligencias artístico-musicales que no necesariamente están reflejadas en un expediente académico tradicional, con tal de captar a aquellos individuos, a aquellos estudiantes que vayan a ser los mejores receptores y los que mayor partido vayan a sacar de estas enseñanzas, ¿no? En última instancia, unos estudiantes que vayan a ser los embajadores o los representantes de estas instituciones, ¿no? De esta marca, ¿no? Que es otra de las características del modelo educativo, es cómo el alumno se identifica con la marca de la universidad, con la calidad que le es asociada, ¿no? Por lo tanto, tanto el prestigio como una practicidad en las enseñanzas, como un plan de estudios que refleja la realidad del mercado laboral, como unos alumnos que están verdaderamente preparados para recibir esas enseñanzas y que son el centro del proceso de aprendizaje. Son algunas de las características del modelo educativo norteamericano. Un plan de estudios que por otra parte ofrece la posibilidad al alumno de desde el primer día hacer múltiples actividades extracurriculares, trabajos en grupo y prácticas en empresas o en situaciones reales que ya le está poniendo en la realidad de lo que es el mercado al que se va a tener que enfrentar con posterioridad. Por ejemplo, nosotros en Berkeley ya desde el primer curso hacíamos conciertos en festivales internacionales de jazz, tocábamos semanalmente conciertos, hacíamos grabaciones. Entonces, por un lado tenías una enseñanza en las aulas y por otro lado una práctica en la realidad del mercado donde ya le estabas viendo el fruto a esas enseñanzas. No solo es importante el alumno, sino por supuesto el profesor. Yo diría que es lo que hace verdaderamente a la institución, la calidad de sus gestores, de sus presidentes y sobre todo de sus docentes, ¿no? Y es que el reclutamiento de los profesores también en Estados Unidos está basada en la competencia demostrada, en lo que Simón Román llamó la competencia demostrada. Son todos números uno, por decirlo así, coloquialmente, en su rama y hacen que el alumno se identifique con él, que sirva de modelo, de inspiración, es un referente y sobre todo predica con el ejemplo. Por lo tanto, sus enseñanzas están basadas no en un libro, sino en su experiencia profesional, en su experiencia real. Y eso, desde luego, que motiva muchísimo al alumno. Un alumno que está, digamos, acostumbrado a perseguir la mejor versión de sí mismo, una ética, digamos, de lo que es la meritocracia, del sacrificio, de siempre aprender, de siempre ser mejor. Y eso, por supuesto, que también beneficia a la institución. Por lo tanto, yo tuve también en Berkeley la posibilidad de estudiar música con los mejores. Entonces, al final estás estudiando con gente con la que tú te gustaría ser el día de mañana. Te estás identificando con ellos y estás realmente luego también tocando con ellos y grabando con ellos. Por tanto, es una relación maestro-alumno que está basado en la admiración, está basado en el mentoring, donde tu profesor va a servir de lo que ellos llaman el gap o the bridge entre tú y el mercado. Por tanto, es mucho más que, digamos, una persona que transmite enseñanzas en un libro, sino que te está moldeando como artista, pero ya a nivel profesional. Es una relación más de maestro-discípulo. En conclusión, el modelo norteamericano, me gustaría también decir que cuenta con un modelo de financiación muy basado en individuos privados, en instituciones privadas, en filántropos, que le da la posibilidad de contar con altos presupuestos para justamente contratar a los mejores y ofrecerles una remuneración justa y equitativa, que está lejos de la precariedad que están padeciendo los profesores en la educación, en el modelo educativo español. Por lo tanto, y en conclusión, el prestigio, los amplios presupuestos, las enseñanzas prácticas, la generación de un pensamiento propio y crítico,
el modelo de reclutamiento de los estudiantes basado en el nivel real y del reclutamiento de los profesores de la competencia demostrada son algunas de las características más importantes de este modelo. Muchísimas gracias.